Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real de gobierno real, diseñada por el Creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Gracias. Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde está No es el final. Hoy es jueves 26 de noviembre del 2020. Bueno, como siempre transmitiendo desde Bucaramanga. Y llegamos con nuestro segmento, Las 7 esferas o gobierno civil bíblico. Lo dirige el doctor Ricardo Molina, así que le damos la bienvenida. Doctor Ricardo Molina, ¿cómo está? Un placer, Rito, poder saludar a todos nuestros seguidores de este programa de Gobierno Civil Bíblico. Gracias a ti también por el espacio. Muy agradecidos con Dios, sobre todo, por la oportunidad que nos da de poder, a través de esta emisora, compartir con todos los seguidores en vivo y los que en el futuro verán la transmisión, cuál es la forma de gobierno correcta para una persona, para una familia y una nación. La propuesta que en este programa hacemos, una propuesta bíblica, desde la perspectiva de la Biblia. Pero hoy vamos a continuar con nuestro programa sobre educación en el hogar. Nuestros invitados no pueden venir hoy, pero el programa pasado quedamos muy deseosos de continuar escuchando sobre ejemplos vivos de padres que practican la educación en el hogar. Pero bueno, yo les voy a compartir sobre esto, porque algo que como padre hice con mis hijas es algo que enseñamos, porque el trabajo de mi esposa Gladys y yo es la de entrenar padres de familia y entrenar educadores para que puedan enseñar en la casa primordialmente y enseñarles a hacer un currículo sobre educación para que puedan desarrollar la educación en la casa y la educación privada. Por supuesto, pues no estamos en contra de que envíe los hijos al colegio, pero estamos hablando de la idea original, primaria, es que los padres eduquen a sus propios hijos, y más cuando la educación pública está teniendo resultados tan complejos, tan difíciles en este siglo XXI. Aprovecho porque hoy es 26 de noviembre, y hoy están celebrando en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Precisamente acabo de enviar a todos los amigos que les gusta escuchar mi voz patriota, el audio, sobre el Día de Acción de Gracias. Cuán importante es este Día de Acción de Gracias, en donde se le da gracias a Dios por la fidelidad durante todo el año. Y creo que el ejemplo americano es un ejemplo digno de imitar por todas las sociedades, de tener un tiempo específico. Eso sí se debería legislar en un país, legislar un día en donde la nación como que hace un pare de su agite de trabajo y se concentra en darle gracias a Dios por su misericordia. Y claro, pues por lo regular se hace alrededor de la mesa, alrededor de una buena comida. Bueno, nosotros ya lo hicimos, un buen almuerzo que tuvimos con mi familia, y le dimos gracias a Dios por su misericordia durante este 2020 que ha sido tan conflictivo, pero aquí estamos vivos, proyectados, y pues todo es por Dios, porque Dios lo ha permitido así. Entonces, les desafío a todos nuestros oyentes para que saquen un tiempo y le den gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Por la vida, por el trabajo. Gracias a Dios por poder respirar, por poder tener amigos, por poder tener una mamá, un papá, una esposa, un esposo, por estar vivos para poder seguir implementando cosas para bien de la sociedad. En fin, hay muchos motivos
para darle gracias a Dios. Y hoy en Estados Unidos, pues, se celebra esa fiesta de acción de gracias que comenzó con la llegada en el 1620 de un grupo de personas ingleses, quienes llegaron en un barco llamado el Mayflower a la costa de los Estados Unidos, específicamente a Plymouth, y se establecieron allí un tiempo muy difícil, un tiempo complicado, pero en donde llegaron 102 personas, hicieron sus casas, llegaron en el tiempo de invierno. Los que conocen las estaciones y han estado de pronto en épocas de invierno, en esos países donde el invierno azota fuertemente, es terrible. Y se necesita que haya calefacción, una buena protección. Pero los peregrinos que llegaron a Estados Unidos en el 1620 no tenían calefacción, ni tenían casa, ni tenían nada. Y el invierno azotaba fuertemente. Y en los primeros 3 meses muere más de la mitad de 102 personas que llegaron. Sin embargo, se sostuvieron, se mantuvieron firmes y se quedaron ahí en la costa, y Dios comenzó a hacer milagros a ellos. Uno de los milagros que hizo es porque ellos pues no sabían cómo sembrar, no era una tierra nueva para ellos y aún tenían dificultades para pescar, pero hubo un milagro que se encontraron con un indígena de nombre Escuanto, y Escuanto hablaba inglés, se pudo comunicar con ellos, los adoptó casi a los peregrinos, les enseñó cómo sembrar el maíz. Muy interesante porque para que el maíz permaneciera, Escuanto les enseñó que había que sembrarlo colocando como abono pescado para que permaneciera. También les enseñó a pescar, les enseñó a reconocer muchos frutos, a sembrar bayas, en fin, les ayudó a saber cómo cazar también, cómo sacar la piel de los castores, que al aprender a cazar los castores y sacar su piel, eso se convirtió en una fuente de economía futura para los peregrinos. Y en gratitud, pues ellos, después de casi 2 años, celebran un día de acción de gracias, y lo celebran con los indígenas, porque Escuanto se convirtió pues en un puente para los indígenas. Ellos hicieron la paz con los indígenas como por más de 50 años, y celebraron juntamente con los indígenas la acción de gracias con maíz, con animales de monte, con pavo, pero el énfasis de la acción de gracias no es tanto la comida. Ellos estaban haciendo esa celebración, dándole gracias a Dios por los momentos difíciles de la vida, dándole gracias a Dios también por los momentos de abundancia. Entonces no podemos olvidar que la celebración de acción de gracias no solamente es por los momentos buenos, también es por los momentos difíciles que la vida tiene, y todos tenemos momentos difíciles, pero hay un principio bíblico que dice: da gracias a Dios por todo. Bueno, esa es una pequeña historia así rápido. Y en 1863, por primera vez el gobierno de América, oficializa el Día de Acción de Gracias. Por eso digo que eso sería como si hay que legislar algo bueno de todo lo malo que legislan nuestros congresistas, en su mayoría son cosas malas, lo mejor sería pues legislar cosas como estas, un día especial en donde se le dé gracias a Dios por sus bienes, por su misericordia para nosotros en todas las áreas. Muy bien, pues quería hacer ese pequeño énfasis a ustedes hoy sobre acción de gracias, porque está celebrando en los Estados Unidos, es muy importante, una nación que ha sido y que es demasiado clave para el mundo.
y que se estableció bajo fundamentos cristianos. Una de esas cosas pues es la educación, ¿no? La educación que trajeron los peregrinos que iniciaron, pues ellos mismos la iniciaron. Ellos educaban a sus hijos. Ellos se encargaban de transmitir las ideas correctas. Yo quiero compartir con ustedes, porque tenemos unos invitados especiales hoy, nos llegaron, pero quiero compartir con ustedes lo que la Biblia dice acerca de 3 áreas de las cuales los padres tenemos que estar atentos con nuestros hijos. Entonces voy a compartir con ustedes un poco la pantalla para que miremos este pasaje que está aquí en Lucas, capítulo 2, versículo 52, que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 3 cosas muy importantes que quiero tomar en este momento, pero quiero resaltar cuáles son esas 3 cosas en las que Jesús crecía, porque Él es nuestro ejemplo. Y pues la primera área es que Jesús crecía en la parte intelectual. Quiero hacer énfasis que esta es la responsabilidad de los padres hacia los hijos, ¿no? Los padres deben enfocarse en estas 3 áreas, en que el hijo crezca en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. 3 áreas que los padres debemos de tener cuidado con nuestros hijos. La primera parte, que es una de las fuertes que en la que estamos hablando estos días, es la parte intelectual. Nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollar la capacidad mental de ellos. ¿Cómo podemos ayudarles a desarrollar su capacidad mental? Esa es una cosa muy clave. Pues eso tiene que ser a través de una buena educación. Proveer para la preparación del niño como un buen ciudadano y ayudarlo a crecer siendo productivo y eficiente y no perezoso, ignorante o negligente. La parte intelectual, entonces, es una parte que corresponde directamente a los padres. Los padres tenemos que velar por que nuestros hijos entiendan qué es la verdad, que puedan conocer los principios básicos de la vida, sobre todo entender intelectualmente principios que ayudan a mantener una sociedad en libertad, a un individuo en libertad. Eso se hace a través de una buena educación, porque la educación también puede causar esclavitud en la vida de una persona. Depende de lo que el niño está recibiendo en su mente, depende del tipo de educación que le estén dando, también depende quién le da la educación al niño. Dependiendo de eso, eso va a repercutir en su futuro. Por esa razón, no cualquier persona puede educar a nuestros hijos. Usted dirá, pues solamente 2 más 2 o saber la geografía. Bueno, quiero decirle a usted, hablando del 2 más 2, porque está viendo un videito de una profesora que le enseñaba al niño cuánto era 2 más 2. Y el niño dijo que era 22. Y eso armó un problema grave en ese video en la sociedad. Porque pues, como la profesora iba a decirle al niño que 2 más 2 no es 4, sino que 2 más 2 es 22. Bueno, sería bueno en algún momento poner ese video, de pronto la próxima vez lo pongo aquí para que lo vean, pero por eso les digo que es muy importante la parte intelectual, saber qué tipo de enseñanza nuestros hijos reciben. Pero la pregunta es,
¿quién está mejor preparado para enseñarle a los niños, a nuestros hijos, lo mejor, lo que les conviene? Pues los padres. Los padres somos los mejores guías. Los padres somos los mejores maestros. Alguien dice que no, que los padres no están capacitados para educar a los hijos. Eso es un error, es mentiras. Porque el diseño de Dios para los padres es ese. Estamos capacitados para enseñarle a nuestros hijos, todos. Y a estas alturas de la vida, todos entendemos de matemáticas, de español, de geografía, de la ciencia. Y las cosas que nosotros no podamos compartir con nuestros hijos, pues para eso hay tutores, personas que de pronto tienen la capacidad, pero no puede ser también tampoco cualquier tutor. Porque cuando hablamos de la educación de la familia, de los padres, no cualquier tutor puede enseñar a nuestros hijos, aun ese tutor sea muy inteligente. Porque una persona cuando es maestro, una persona transmite no solamente la parte intelectual, también transmite la parte moral y la parte espiritual. Eso es un tema muy profundo, mis queridos amigos. Una persona cuando enseña, no solamente enseña parte intelectual, académica, también transmite ideas morales y también transmite ideas espirituales. Por esa razón, los mejores, los que están capacitados con esas ideas correctas, tanto intelectualmente como moralmente y espiritualmente, son los padres. Ahora, pues la parte espiritual y la parte moral es demasiado importante, predomina por encima de la parte intelectual. Por esa razón decimos que en la parte intelectual, si el papá no puede llegar a cubrir esa área, pues el papá sí puede contactar o contratar a alguna persona que ayude a enriquecer ese entrenamiento de los hijos. Esa es la forma como se hace la educación en el hogar, porque esa es la primera responsabilidad de los padres, responder por la parte intelectual del hijo. O sea, si tu hijo intelectualmente se pierde, porque se pueden perder los hijos con filosofías erradas, huecas, si los hijos se pueden perder con ideas equivocadas que aprendieron, no sabemos de quién, pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque la idea es que la educación, a medida que el niño aprende, la educación no separe al niño de Dios. Y bien, la parte intelectual, la parte académica, no tiene por qué en ningún momento apartar al niño de la parte espiritual. Por el contrario, una buena educación es la que acerca al niño a Dios. Una buena educación es la que acerca al niño a los principios correctos de la vida, a los principios morales. Una buena educación es lo que hace la mente del niño aguda, afilada, para definir qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, que hace que su conciencia esté realmente saludable. Pero una mala educación daña la conciencia y hace que el niño no sepa ni qué es bueno ni qué es lo malo, que es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Nuestros jóvenes están siendo educados y si saben sumar, claro, saben química posiblemente, saben leer muy bien, saben ubicar los países del mundo, pero están confundidos en cuanto al bien y el mal. Y la educación debe producir unos buenos ciudadanos. Unos buenos ciudadanos. ¿Qué es un buen ciudadano? Es un buen ciudadano, es una persona que todo lo que hace, lo hace para el bien de su comunidad, para el bien de su municipio, ciudad, departamento, su país. Ese es un buen ciudadano que aporta para que las cosas mejoren, no que aporta para que las cosas se destruyan. Entonces, pero esa responsabilidad es delegada bíblicamente a los padres, no a un tercero. Claro, va a un tercero cuando no existe papá y mamá, que ocurre a veces que el hijo, por X o Y motivo, no tiene papá, no tiene mamá, o solamente tiene uno de los dos, y pues porque uno de los dos tiene que ir a trabajar, entonces queda en manos de un tercero. Pero son cosas que no deben ser la parte normal dentro del proceso de educación, porque nuevamente
la parte básica está delegada en los padres. Los padres, un hombre y una mujer. Y esto se soluciona muy fácil hoy en día, pues hoy en día hay confusiones en ese sentido, porque hoy en día, por lo regular, papá y mamá trabajan. Entonces, ¿quién educa al hijo? Si los dos están trabajando, buscando la papita. Pues bueno, hay que volver a los principios, a los roles, al diseño de cada individuo. Porque el hombre tiene un diseño, la mujer tiene un diseño, los hijos tienen un diseño, una responsabilidad, un rol. El rol del hombre es proveer para la casa. El rol de nosotros los hombres es trabajar, buscar el dinero para sostener nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. El rol de la esposa no es salir a trabajar a conseguir dinero para sostener la casa, en ninguna manera. Claro, hay excepciones, pero son temporales. Cuando el esposo está enfermo o una necesidad crucial de la familia en que la esposa sale a trabajar, pero eso debe ser por un corto de tiempo, porque no es su responsabilidad básica. La esposa puede trabajar, pero pensando siempre en su mente, que haya claridad, que en el sustento de su familia no depende de ella, sino que esa parte está cubierta por el esposo y que su responsabilidad básica como esposa pues es el hogar, es la educar a sus hijos y levantar una generación que impacte y transforme la sociedad. Entonces, ese es el enfoque de la educación en el hogar. Esta mañana estaba teniendo una reunión con uno de los representantes a la Cámara, alguien que está en el Congreso, y una de las preguntas que surgían en medio de esa conversación era, ¿qué es educación entonces en el hogar? Algunas personas creen que educación en el hogar es traer el colegio público a la casa. Error, eso no es educación en el hogar. Si usted va a traer el colegio público a la casa, o sea, si va a traer al niño, va a darlo en la casa, para traer la educación pública a la casa, pues para eso déjelo allá porque usted está haciendo lo mismo que hace el colegio público en su casa. Entonces eso no tiene ninguna trascendencia. La idea es que la educación en la casa sea totalmente diferente a la educación pública. Diferente me refiero que pues en la casa hay que enseñarle matemática al niño, geografía, sí. Lo mismo con la mega diferencia, con la variedad inmensa, que es que a través de lo que los padres enseñan a los niños la matemática, la geografía y la ciencia, el niño conozca más a Dios. Esa es la idea de la educación. Un maestro, su enfoque primario, debe ser que a través de los principios de la matemática, de la exactitud de las matemáticas, de la maravilla de la ciencia, pueda permitir al niño, al estudiante, descubrir el carácter de Dios. Bueno, pues esa es el área primaria número 1 de que los padres tienen que cubrir con sus hijos. Desarrollar la capacidad mental del niño. ¿Cómo yo voy a hacer para que el niño desarrolle su capacidad mental al máximo? Más adelante, en otros programas, voy a traer a familias que hacen educación en el hogar y vamos a mirar el potencial tan grande que estos niños han desarrollado como consecuencia de ser educados por los propios padres. No solamente el potencial intelectual, sino también el potencial relacional, porque ese también es otro dilema fuerte de los que las personas preguntan, bueno, y si mi niño va a estudiar en casa, ¿cómo va a socializar? Se va a volver un cavernícola, se va a volver un antisocial. Error, porque cuando el niño está con papá y mamá, cuando el niño anda con papá y mamá para todos los lugares, el niño está desarrollando al 100% su capacidad de relacionarse no solamente con niños, sino con adultos. Porque el dilema ese de que los niños solamente tienen que socializar con niños de su propia edad
Es un error, ¿sabían ustedes? Es un error. Porque el niño aprende a relacionarse con niños de su propia edad, pero no tiene la capacidad de relacionarse con personas adultas y menos puede desarrollar una conversación con personas adultas porque su parte cognitiva está limitada a ese nivel de sus pares, de sus peers, como dicen en inglés, los mismos niños. Y entonces cuando un adulto le habla o le pregunta algo, el niño no sabe qué decir. Inmediatamente se esconde detrás de papá o de la mamá, un adulto o llora o grita o se va. Entonces, históricamente, en la parte práctica, el niño que está más tiempo con papá y mamá, con adultos, desarrolla la capacidad de relacionarse a niveles profundos con todo tipo de personas, con los adultos, con los jóvenes y con los niños. Entonces, el resultado de el niño ser educado por los padres trae pues una explosión, una madurez, un desarrollo mucho más fuerte en la parte intelectual del niño, que es lo que estamos ahorita en este primer punto mirando. Porque muchos padres se preocupan, pero si mi niño viene y lo educo en casa, se va a volver un bruto. ¿Qué va a aprender? ¿Cómo así? Pues, ¿qué va a aprender? Pues se supone que la educación en casa es donde el niño va a aprender matemáticas en casa. Va a aprender todas las materias normales. O sea, el hecho de que esté estudiando en la casa con un programa diferente al público del Estado. Aquí, aclaro, ¿no? La idea aquí es que el Estado no tenga el control de la educación. Esa es la parte principal de todo este asunto. Que el Estado no tenga el control de la educación a través del Ministerio de Educación. Esa es la idea. Sino que el control de la educación del hijo lo tengan los padres y el padre decide a dónde llevarlo, quién le enseña y qué es lo que el niño debe aprender. El Estado no tiene por qué, el Ministerio de Educación no tiene por qué definir qué es lo que el niño tiene que aprender, qué tipo de deportes tiene que hacer el niño, qué tipo de materias tiene que ver el niño. Olvídese, esa es la lucha. El Ministerio de Educación o el Estado no tienen por qué definir eso. Eso lo define el papá y la mamá. Y sabemos que el niño tiene que aprender matemáticas, obvio, porque la matemática es demasiado importante y es transversal en todos los asuntos de la vida. El niño tiene que aprender ciencias, por supuesto. El niño tiene que aprender geografía. El niño tiene que aprender historia, por supuesto, eso lo sabemos. Los padres no necesitamos que el Ministerio de Educación nos diga qué es lo que tenemos que enseñar, en ninguna manera. Por esa razón es que estamos reuniéndonos con personas de todo el país, porque hay un proyecto de ley en donde se quiere legislar, se quiere reglamentar la educación en casa. Y eso está por ahí rondando, en donde cualquier padre que quiera enseñar a sus hijos en casa tiene que educarlo, no como él quiera, sino a la manera del Ministerio de Educación. O sea, eso ya es una intromisión, ya es una violación garrafal del Estado, queriendo controlar al máximo la educación de los hijos. Claro, el Estado quiere hacer eso porque el Estado cree que las personas le pertenecen al Estado, que los niños le pertenecen al Estado. Y nuestros congresistas, en su ignorancia, pues dicen sí, así es. Y por eso proponen leyes en donde los hijos le pertenecen cada vez más al Estado y menos a los padres. Por eso está la otra ley por ahí rondando, la ley 320, en donde el Estado quiere prohibir totalmente que los padres eduquen y disciplinen físicamente a los hijos. Bueno, hay una lucha tenaz políticamente. Hay una lucha muy fuerte que tenemos aquí en Colombia y en Latinoamérica, muy fuerte. Y en este punto de la educación en el hogar, mucho más fuerte porque hay países como Bolivia, Argentina, unos países latinoamericanos que, sobre todo la gente cristiana,
que hacen educación en el hogar, porque ellos son los primarios que lo hacen, aunque hay gente que también, que no es cristiana, también lo hace, pero están preocupados y quieren están haciendo propuestas en donde el gobierno regule, es decir, valide, certifique la educación que los padres dan a los hijos. Bueno, eso parecería, uy, qué chévere, pero no es chévere, porque el gobierno no tiene por qué regular la educación de los hijos. El que regula y sabe la educación que le conviene a los hijos son los padres, nadie más. Entonces, no podemos admitir y de una vez, pues me dirijo a todos aquellos cristianos en el mundo latinoamericano que están perturbados y que están haciendo proyectos para permitir al gobierno que legisle a la familia desde esa instancia de educar a los hijos. No permitan eso. Es un peligro, caos. Eso trae esclavitud. Se acaba la libertad. Y me he reunido con algunos líderes internacionales y muy triste porque la mayoría de personas, okay, bien, la mayoría, no todos, pero la mayoría, en sus mentes consideran que el Estado tiene que influenciar, tiene que entrar a jugar un papel importante en la educación de los hijos, en la educación en el hogar. Bueno, pues bíblicamente esa no es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad de educar a los hijos es de los padres. Ayudarlos intelectualmente a que desarrollen la capacidad mental, a que tengan lo que uno considera, pues, que es la mejor educación que yo considero para mi hijo. Y sobre todo, que a través de la educación que yo le doy a mi hijo, preparar un buen ciudadano, un buen ciudadano. O sea, a través de esta educación, el niño tiene que aprender a amar su país. Oiga bien, amar su país, a amar los símbolos patrios de su país. Aquí en Colombia es muy triste, cómo nuestros niños y como nuestros jóvenes desconocen los símbolos patrios del país. Nosotros tenemos unas imágenes, estatuas de aquellos que han dado la vida, han luchado por la libertad de nuestra sociedad. Y esas estatuas que están en algunos parques, en algunos lugares especiales, no se respetan. Los jóvenes llegan y las pintan, se roban sus partes para venderlas. En fin, no valoran ese símbolo. O sea, es un símbolo, no es la estatua como tal, sino lo que representó un evento importante en la historia para traer libertad al país. Pero al desconocer esto, los muchachos, en la educación hoy en día no eleva a nuestros héroes al nivel que le corresponden. Por esa razón, la educación hoy en día, la educación pública, está produciendo una generación de destructores de los símbolos patrios, de destructores de la propiedad privada. La educación hoy en día, la educación pública, está produciendo una generación rebelde. Está produciendo como una subcultura, o sea, una nueva generación que no cree en los principios de los padres y de los abuelos, una generación que no valora las luchas que los padres y los abuelos tuvieron para tener la sociedad como está. Y ellos se consideran sabios en su propia opinión y proponen crear una nueva sociedad en donde los principios sociales, en donde los principios relacionales, en donde los principios de Dios no tengan la relevancia necesaria, sino en donde hayan otros parámetros que por lo regular son parámetros que traen destrucción a la misma sociedad. Entonces, pues aquí estamos en el punto número, son 3 puntos
El uno es el intelectual, o sea, los padres tenemos que responder intelectualmente a los hijos, tenemos que responder físicamente por los hijos y tenemos que responder moralmente por los hijos. Este es el ejemplo, pues, que está aquí plantado en Jesús. Los padres de Jesús se preocupaban para que Jesús creciera en sabiduría, en estatura y en gracia. Y pues nos hemos enfocado aquí en este punto en la parte educacional, intelectual, porque básicamente ese es el tema de hoy, la educación. ¿Cuán importante es una buena educación? Ahora, ¿quién determina entonces cuál es la buena educación? ¿Qué educación buena se le va a los hijos? ¿Quién determina? ¿Los congresistas? ¿El presidente? ¿El bienestar familiar? ¿Las agencias estatales? ¿El vecindario? ¿Quién determina cuál es la buena educación que un niño debe tener? Bueno, lo determina los padres. Ningún padre en ningún momento va a querer lo peor para sus hijos. Ningún padre va a querer que su hijo esté destruido. Hay excepciones, hay padres que contribuyen al mal de los hijos. Los exponen a prostitución, no los meten no les dan educación y los ponen a sufrir físicamente y moralmente, emocionalmente y espiritualmente. Hay padres así, pero son excepciones. La mayoría de padres queremos lo mejor para los hijos. Queremos que tengan una buena educación, que coman bien, que tengan la mejor ropa, que vayan a los mejores lugares, que se conviertan en personas útiles para la sociedad, que al final pues tengan una profesión, si se puede, y finalmente que conformen una familia sana, saludable, como la de ellos. Entonces, no podemos en ningún momento desmeritar que los padres somos los mejores educadores. Entonces, quiero desafiarles a ustedes, para redondear esta parte, quiero desafiarles a que nos pongamos al día con lo que está pasando aquí en Colombia y en Latinoamérica. A nivel Latinoamérica hay reuniones especiales de líderes, no solo líderes cristianos y líderes no cristianos. Gente que está pensando qué será lo mejor para Latinoamérica, qué será lo mejor para Colombia. Pero el desafío es que piensen en base a lo que está en la Biblia, no en base a las ideas progresistas de educación, no en base a las experiencias personales, sino en base a los principios que la Biblia delinea. Entonces, la educación en el hogar es demasiado importante, es la base para la sociedad. Si retomamos como padres la educación, se la quitamos al gobierno y nosotros comenzamos a delinearla, asociaciones de padres que están pendientes de la educación de los hijos, que están supervisándola, la educación familiar, y si usted pues lo lleva a una educación privada, igualmente, pero gente comprometida con la educación de sus hijos, quiero decirle, le prometo que si hacemos esto tendremos una sociedad diferente. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos los martes y los jueves en este espacio que hablamos sobre el gobierno civil. Porque recuerde también que en la educación en la casa es donde se le enseña a los niños gobierno civil. Ahí aprenden a respetar el gobierno y a decidir por los mejores gobernantes de acuerdo al corazón de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy jueves, y los programas que vienen vamos a tener algunos invitados, por supuesto, si llegan, muy especiales. Estaremos hablando más sobre la ley del castigo físico, este proyecto de ley de educación en el hogar,
estaremos hablando de los planes que hay en el Congreso que no son muy buenos y de los cuales tenemos que levantar la voz y oponernos para que no se legislen y se archiven. Muchas gracias a Jorge por este espacio. Nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. Dios le bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.